¿cómo están? Bienvenidos todos a un capítulo más de Animalmente. Hoy con una gran doctora, gran persona, lo que es la doctora Florencia, justamente encargada de todo lo que es el área de cardiología, la que cuida el corazón de nuestros corazones, de nuestras mascotas. Así que, hola Doc, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Sofi, gracias a ustedes por la invitación. Realmente cuando hablamos de cardiología, para muchos es como que ¿por qué mi perro se enferma? ¿O por qué mi gato tiene tal problema? Y no necesariamente es para encontrar un problema, sino para asegurarnos que todo esté ok. ¿En qué situaciones, por ejemplo, Doc, es cuando te llegan los pacientes? O sea, ¿cuál es lo más frecuente en tu consultorio, por ejemplo? Bueno, lo más frecuente, por lo menos así si resumo en estos últimos meses, por la casuística al menos, creo que tengo dos situaciones. Una es pacientes que vienen con síntomas, que lo primero que hacemos en el consultorio es hablar con el tutor, me gusta decirles tutor responsable o propietarios, o padres de mascotas, sí. Que somos. Entonces el primer paso es hablar y la primera pregunta, aparte de los datos básicos, es ¿cuál es el motivo que te llevó a traerle acá a la mascota, ¿verdad? Y en este caso, hablando de síntomas, es le veo más cansado, le veo bajando de peso, le veo menos activo. Luego vamos con síntomas un poco más profundos. Por ejemplo, estaba caminando, se desmayó, empezó a jadear más, no está durmiendo toda la noche, se levanta porque le cuesta respirar. La lengüita le veo más lila, más violeta, más azul. Esas son como las situaciones que le llevan al propietario a la consulta muchas veces. Y luego está la otra situación, que es pacientes jóvenes que llegan con estos síntomas, algunos, pero otro es simplemente vengo porque le tenemos que hacer una limpieza dental, tiene que someterse a una anestesia, estamos preparándonos, haciendo los estudios para una castración, le salió un tumorcito, o sea, resumiendo, es para un preoperatorio. Entonces, podría poner como que estas dos situaciones más frecuentes en estos últimos meses. Entiendo, y clarísimo, Doc. O sea, es el que encontró signos, que le vio a su paciente, o sea, le vio a su mascota en este caso, y vio algunos signos que le llamaron la atención y los otros como más prevención sería entonces. Y cuando hablamos de eso, Doc, ¿hay alguna edad? ¿Se van más los viejitos a tu consultorio, famoso problema cardíaco de sí? Y lo primero que se me viene a la mente así son pacientitos con canitas que caminan más despacito, o realmente también hay una mezcla de cachorros o más jóvenes en la consulta cardiológica. Es una muy, muy buena pregunta y está muy bueno que todos podamos ejecutar esto de acuerdo al conocimiento que es totalmente nuestra responsabilidad como veterinarios brindar. La verdad es que la mayoría de los pacientes que atiendo sí son pacientes viejitos. Son los más tiernos, los que vienen más lentos, les ves con muchas canitas, ya con los ojitos más blancos. Entonces, más mañosos también. Más mañosos, sí. También más malcriados. Sí. ¿No? Pero que sí, que ya tienen una edad de 5 años o por encima de 5 años, 5, 8, 10 para adelante. Pero la realidad y la verdad en el consultorio es que entre un 20 a 25% de los perros jóvenes lastimosamente tienen una condición cardíaca de nacimiento. Y esta condición cardíaca, lo mejor que puede pasar es que el propietario se dé cuenta por algún síntoma o signo clínico llamativo. Pero lastimosamente está la otra arista, que estos pacientes que tienen alguna condición cardíaca no demuestran. Es silencioso. Es silencioso, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vienen al consultorio, le estoy preparando para una limpieza dental. Le hacemos el chequeo cardiológico. Vos sabés que sí, encontramos estas alteraciones, tenemos que hacer un seguimiento. Y luego está la respuesta del propietario, pero es súper activo, está bien, está sano, no puedo creer. Pero es importante saber que no es que se haya hecho nada mal. Yo, la verdad es que, y me siento muy feliz y muy gratificada con esto, es
la mayoría de los propietarios o los tutores que yo recibo realmente son gente que le ama y le adora a sus mascotas. Y no es que hayan hecho nada mal por lo cual tienen esta condición cardíaca, para nada. Pero igual que en las personas, igual que en los bebés, hay un cierto porcentaje que no se desarrolló bien y tienden a nacer con algunos defectos cardíacos, que afortunadamente hoy lo mejor que tenemos es el diagnóstico precoz, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí empezamos con un camino, un seguimiento y todo con la intención y el objetivo que es la mascota. 100%, Doc. Y entonces, ¿cómo avanzamos después de ese diagnóstico? Ok, la Doc Flo le revisó, le hizo ahí sus análisis, su revisión, le generó un tratamiento. ¿Cómo sigue la vida de ese paciente? O sea, ¿ya queda como un paciente enfermo o, vamos a decirle, puede llevar una vida normal a pesar de ese problemita encontrado? La mayoría de las veces realmente los pacientes tienen una vida hermosa con las medicaciones. Y esto es algo que justo estaba conversando con un tutor hace poco. Yo sé que a veces como que la frase menos es más suena lindo, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que a veces en estas condiciones más medicamentos es más calidad, de acuerdo a lo que necesitan. Entonces, si tenemos que darle una pastilla todos los días para que eso le ayude a tener más movilidad, a que no se canse más rápido, a que respire mejor, a que duerma toda la noche, a que descanse. Imagínate que de por ahí, si hablamos de un perrito geronte, yo siempre le digo a los propietarios, nosotros tenemos que lograr un objetivo. El paciente tiene que, con una condición cardíaca, nuestro objetivo es que descanse bien, tiene que dormir por lo menos 8 horas seguidas, tiene que alimentarse bien. Y si nosotros dándole pastillas o medicamentos logramos eso, ya está. Entonces, es un paciente tratado y compensado, me gusta decir. Bien, ese entonces sería como para decir que puede llevar una vida normal, así vamos a decirle. Totalmente, igual que otros perros pueden ir a caminar al Parque Guazú, igualito, no se va a ver como que esa diferencia, pero este es un paciente que sí, en la casa hay tareas de dar medicaciones y llevar cada tanto a los controles cardiológicos. Doc, y cuando hablamos del tratamiento en sí, usualmente eso ya es a lo largo de su vida, o hay algún momento donde en su evaluación decimos, no, mira, necesitamos sumarle más medicamentos o quitarlo. O sea, ¿cómo se va avanzando o ya depende de vuelta de cada caso? Realmente hay ambas situaciones. La mayoría de las veces son medicación dependiente. O sea, hay medicaciones que tienen que tomar sí o sí toda la vida. Pero lo que es importante, que siempre les digo también, es muchas veces esos medicamentos tenemos que cambiarlos, bajar la dosis, porque no es solamente ver un órgano. Si bien estamos hablando de lo que son patologías cardíacas, también siempre hablamos mucho de esto. No podemos mirar, o sea, yo le puedo mirar solo el corazón, pero es muy responsable de mi parte no mirar otros órganos. Entonces siempre va a ir acompañado de estudios renales, hepáticos, coagulación. ¿Por qué? Porque si estos otros estudios salen alterados, yo tengo que cambiar la medicación. Entonces, por eso es que es importante hablar de esto, porque ¿qué pasa? Le vemos súper bien a nuestra mascota y, qué sé yo, el control le pusimos en 4 o 6 meses y le traen en 1 año. Y es que está súper bien, por eso no les traje. Pero en realidad, si bien va a estar súper bien, internamente hacerle estudios a mí me corresponde muchísimo. Antes de que esté mal el paciente, ver que estos estudios ya me den un preliminar de que, bueno, para que no esté mal, si esto sale alterado, le tenemos que cambiar, hacer un reajuste. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que consensuar el momento del control y poder traerlo en ese tiempo, porque lo que más queremos es que no empiece con síntomas, no haya algo que podamos hacer para prevenir ese dolor, esa angustia o esos problemitas que puedan tener si no hacemos un reajuste correspondiente. Claro, o sea, a la par de todo lo que sea el control o el tratamiento cardiológico, siempre lo que es la parte clínica, por decirlo de alguna forma, mantener, porque tal vez en el control el corazoncito esté ok, pero hay otros órganos también ahí que... Sí, totalmente. Algo que hablo mucho con los tutores es no podemos ser
especialistas de una sola cosa sin antes ser clínicos. Entonces, algo y más que atendemos pacientes muy viejitos, entonces yo siempre le digo a los tutores, tenemos que tener sí o sí un clínico de cabecera, sí o sí, o sea, no va a ser el mismo resultado efectivo si no hay un clínico mirando todos los otros parámetros internos del paciente. Entonces, ahí está el enfoque. El trabajo en conjunto. El trabajo en conjunto para poder tratar y tener todo el historial interno, externo y que nos podamos ir apoyando en el tratamiento en conjunto. Genial, Doc. Clarísimo esa parte. Y en base a tu experiencia, Doc, ¿hay algún tipo de predisposición de raza o tamaño, tal vez perros chicos, medianos, grandes, que tal vez presenten algún tipo de mayor porcentaje de patologías cardiológicas? ¿Cómo ves eso? Sí, es súper útil eso, porque imagínate que y esto también les comento, un 80% de la población mundial, los que tenemos perritos de hasta 20 kilos, de 3, 2 kilos, hasta 20 kilos. Por el simple hecho de que tengan ese kilo y sin hablar de razas, ya hay una predisposición genética de desarrollar enfermedades cardíacas a partir de los 5 años. Entonces, acá podemos desglosar razas, chihuahuas, pomeranian, tekel. Son un montón. Yorkshire, son muchísimos. Entonces, hablemos de esa pequeña categorización de razas, pero no nos enfoquemos solo en la raza, quizás en el peso. O sea, si vos tenés un perrito que ya sabes que pesa 15 kilos, 7 kilos o menos, a partir de los 5 años es fundamental, es innegociable poder incluir los chequeos cardiológicos anuales. Así como se le hace su vacuna, se le hace su desparasitación, claro, su control cardiológico, que ya esté también dentro de esa agenda de prevención. Es que a mí me es súper lindo cómo son tan responsables los tutores, porque siempre hablamos y me dicen, sí, cada 6 meses le hacemos chequeos de leishmaniasis, de hemoparásitos, le hacemos lo que es la parte sanguínea. Tienen súper agendado. Entonces ahí es donde le digo, así como estos estudios ya se hace de rutina, a partir de acá incluye el control cardiológico porque es lo que le corresponde si tenés esta raza, esta mascota, esta edad. Clarísimo. Entonces todos los que ya tienen hasta 20 kilos, bueno, con más razón hay que atender entonces después de los 5 años. Y a ver, tengo por ejemplo un perrito que pesa 15 kilos, ¿a qué signos o síntomas podría yo decir, mira, algo no está funcionando bien? O sea, ¿qué podría tener en cuenta yo, propietario, para llevarle y decir, mira, algo le está pasando, no le siento normal? Porque hay veces que los propietarios con esa consulta vienen, no le veo bien, como que algo tiene diferente. ¿Qué señales vos incluirías como para decir, hacer algún tipo de revisión cardiológica, Doc? Es que muchos de ellos son súper fit mis pacientes muchas veces. En serio, sí, son que me dicen, nosotros caminamos todos los días 5 kilómetros. Salimos 3 veces al día a caminar. Entonces, a ver, primero es raro. Normalmente aguanta súper bien. Y hace un tiempo le estoy viendo que se cansa en la primera caminata o en los primeros kilómetros. Bueno, eso es una señal, ¿verdad? Después, mi perrito está comiendo normal, pero yo le estoy viendo más las costillas. Le estoy viendo que está bajando de peso. Después, otra cosita es, le cuesta respirar por las noches. Como que la respiración, lo normal es que sea bien acentuada, bien cíclica. Entonces, le ven respirando más por la pancita. Entonces, esas son señales realmente visuales que decimos, tenemos que incluir. Aparte de un panel completo, vamos a ver cómo está la parte cardiológica. Clarísimo. Y, Doc, ¿qué recomendación vos nos darías, por ejemplo, en cuanto a ese propietario que tal vez hoy está recibiendo la noticia de que su pacientito tiene algún tipo de alteración o su mascota tiene algún tipo de alteración cardíaca? O sea, porque calculo yo, y ya estuve en ese lugar de, no, mira, siendo veterinaria incluso, tu perro tiene una condición cardiológica y es como que se te cae el mundo por un ratito. O sea, ¿cómo a decirle, mira, no se cae el mundo, o sea, se puede avanzar? O sea, ¿cómo podés llegar a eso con el tutor? Sí, me pasa frecuentemente y es muy importante nosotros como veterinarios poder empatizar muchísimo con el tutor, porque
quizás para nosotros que rutinariamente estamos haciendo varios diagnósticos y sabemos que hay un tratamiento y a nosotros nos pone feliz que haya un tratamiento, es como que para el tutor que tenga alguito es muy chocante. Entonces, primero que nada es explicar la genética del paciente, porque no, muchas veces le pueden tener, y no tengo dudas, que le tienen en las mejores condiciones, de verdad. Yo le siento que, en serio, hay una responsabilidad muy buena, muy con los pacientes, así prácticamente hijos, realmente, sí, en hacerle todos los chequeos, en cuidarle, en darle la mejor alimentación. Pero pueden estar todas las mejores condiciones y no es culpa del tutor. Entonces, es comentarle que acá hay una genética y una predisposición racial o de edad que puede llegar a esto, primero que nada, ¿verdad? Luego es explicar en qué se basa la patología. Siempre tenemos en el consultorio como que un dibujo de un corazón, abrimos, les comentamos, porque para mí siempre es más fácil cuando el propietario entiende qué tiene para poder ahí avanzar, ¿verdad? Y bueno, de ahí comentar, hay estadios cardiológicos. A mí siempre me gusta explicarles muchísimo cuáles son los estadios, en qué estadio estamos, a cuál queremos llegar y mantenernos. Uh-huh. Y ahí empiezan como que se relajan más. Sí, cuando hay información como que, tipo, ok, claro, ok. La información es necesaria, o sea, igual que nosotros cuando vamos al médico es más fácil ser responsable sabiendo que tenemos, es lo mismo con ellos. Entonces, cuando estamos hablando de los estadios cardiológicos, siento que es cuando respiran más tranquilos, sí, ¿verdad? O sea, estamos acá, podemos hacer esto, va a vivir bien así, porque al final ni el propietario ni nosotros queremos que el paciente sufra. O sea, tenemos eso en común. Entonces, cuando le decimos tenemos tratamiento, se calman ellos y también a nosotros nos da paz porque sabemos que si se entiende el problema, se va a ser más responsable en el día a día del tratamiento. Clarísimo. Y en base a lo que dijiste último, el día a día del tratamiento, aparte de lo que es la medicación, ¿qué otras recomendaciones se le puede agregar a ese paciente cardiológico? O sea, como para mejorar todavía aún más su calidad o su condición. O sea, ¿qué recomendación adicional le añadirías? Fundamental, alimentación. Tengo muchísimos pacientes que antes de yo tocarle al paciente, la pregunta con el tutor es ¿de qué se alimenta? Y muchísima respuesta es solo pollo, solo carne. Y yo, le das solamente pollo, le mezclas con la comida principal, no, todo el día come pollo. Bueno, okay. Ahí, antes de yo empezar a tocarla, a evaluarla al paciente, realmente ahí tenemos que hablar muchísimo, porque no está bien. O sea, si queremos que haya un tiempo duradero de calidad de vida del paciente, la comida es fundamental. O sea, nosotros un paciente cardiópata tiene que tener una alimentación súper nutritiva, tener los ácidos grasos buenos, las vitaminas, los carbohidratos esenciales, la proporción adecuada. Entonces, de verdad, cuando ya hay esa información, que realmente es muy frecuente esto, afortunadamente hoy tenemos demasiadas especialidades en lo que es la carrera. Entonces, al toque es hacer una orden, consulta nutricional. Primerito. Empecemos acá, o sea, le podemos dar todo el tratamiento, pero si el pilar de la alimentación no está, no vamos a conseguir mucho. Se complica el camino. Se complica el camino, entonces me gusta muchísimo empezar por ahí. Bien, y entonces, ¿hay alguna forma, Doc? O sea, ya tenemos el tratamiento, ya tenemos el requerimiento adicional de lo que es la parte nutricional. Salió todo ok, tenemos ese otro panorama. No salió ningún tipo de alteración, estamos todos felices, fue una visita de rutina, por decirlo así. ¿Alguna medida de prevención o alguna medida que vos decís, bueno, ahora ya no dijiste, solamente pollo no está dentro de la alimentación correcta, pero ¿qué añadís o qué le recomendás hacia los propietarios para seguir cuidando y manteniendo la salud cardiológica de sus mascotas? Una condición que es bastante común es que los pacientes puedan volverse hipertensos, uh-huh, igual que las personas. Entonces, hay condiciones que favorecen a que el paciente pueda desarrollar hipertensión arterial. Y esas condiciones son el sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, el no tener
estudios metabólicos al día, si hay un paciente que tiene alguna enfermedad tiroidea, o sea, quizás nunca se hizo los estudios, pero está, y hace cuántos años está latente eso, que luego salta que el paciente es hipertenso. Entonces, se le va a ayudar y se le va a beneficiar mucho a que el paciente no desarrolle esto, a poder cubrir estas necesidades. Entonces, el mantenerle, el hacer las consultas clínicas, el saber, bueno, mi perro está en el peso adecuado, cómo están los triglicéridos, cómo están los lípidos. ¿Será que nunca se hizo esos estudios? Tiene 5 años, nunca se hizo. Bueno, entonces imagínense que tener esos estudios al día y tener esos estudios en rango ya nos favorece mucho en la condición cardiológica a futuro. Claro, entonces ya sabemos, evaluar siempre el peso de nuestro paciente, el peso de nuestra mascota, qué está comiendo, si está comiendo completo, le falta agregar algo más y sobre todo siempre atender a lo que son las consultas de rutina. Me encanta ese término que utilizó la doctora de tener todo lo que son los análisis, los controles al día, porque es la mejor manera de saber de que estamos justamente cuidando de forma integral la salud de la mascota. O sea, no es solamente vacuna, no es solamente llevarle al baño, porque muchas veces decir, no, yo todos los sábados le llevo a la veterinaria, todos los sábados mi perro está bañado, con su pañoleta, su moño, pero ahí no termina el cuidado. O sea, hay mucho más que cuidar y no es solamente que esté bonito y que tenga un buen olor, sino que también hay que cuidar todo lo que es la parte interna del organismo y eso vamos a seguir aprendiendo acá en Animalmente. Así que gracias, Doc. ¿Algo adicional que nos quieras dejar? No, muchísimas gracias. Les esperamos a todos siempre y nuestra labor informar nos corresponde a nosotros, así que estamos a las órdenes. Genial. Gracias, Doc, por venir y nos vemos en el siguiente capítulo.